El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Dónde estamos? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo, Yamil? Versículo 28. Muy bien. Proverbios capítulo 11, versículo 28. ¿No? Del 28 al 31. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta gran bendición de poder estudiar tu palabra, Señor, de ir escudriñándola, porque tú a través de ella nos hablas, Señor. Tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios santo. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Habla a mi vida, habla a cada uno de los que estamos aquí, de una manera poderosa, Señor, como solo tú lo sabes hacer, que la gracia tuya sobreabunde en mi vida y la unción tuya esté sobre cada uno de nosotros, Señor, para entender tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra y también te pidamos entenderla y apropiarnos de ella y grabarlo en nuestros corazones, Señor. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 11, 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Tomen asiento, por favor. Seguimos con los textos que se han estado la semana pasada viendo, ¿no? Dice, hay quien, 24, hay quien reparte y les es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. El que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal, le vendrá, ¿no? Entonces, estos versículos tienen un contenido muy profundos y que nosotros debemos de conocer, ¿no? Entonces aquí ya está culminando y los textos que vienen son bastante profundos en realidad, ¿no? Primero dice, el que confía en sus riquezas caerá. No, el que confía. Si vamos nosotros al Proverbio capítulo 3, versículo 5, nos dice cómo debemos de confiar, ¿no? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿no? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio razonamiento, me olvidé cuál es en la Reina Valera, pero no, entendimiento, ¿no? Sí. La confianza es algo muy importante, ¿no? Que el ser humano necesita tener. Y una de las cosas más difíciles de nosotros mismos de practicarla, ¿no? De poder ser confiables a otros y los otros tengan confianza en nosotros, ¿no? Para eso hay un solo camino, ¿no? Es estar en el Señor, no hay otra forma, hermano, no hay otra forma. Hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, tarde o temprano vamos a fallar. Por eso dice, ¿no? El que confía en el Señor confía en el Señor con todo tu corazón, es decir,
hay que descansar y hay que confiar en nuestro Dios, ¿no? Aquí está hablando el proverbista prácticamente como de una casa, ¿no? Porque lo que se cae, ¿qué haces tú con las riquezas que tienes? Construye, ¿no? Haces cosas. Entonces, y generalmente lo primero que vas a hacer, una de las cosas primarias que uno va a hacer, es hacerse una casa, ¿no? Pero esta casa que construye el rico o el que tiene muchas riquezas no tiene fundamento sólido, porque no está confiando en Dios, sino en las riquezas. Está confiando en sí mismo. El que confía en sus riquezas caerá, dice, ¿no? Es decir, se destruirá. Entonces, hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos. Si eso no viene de Dios, tarde o temprano va a fracasar. Tarde o temprano nos va a destruir. Entonces, pero si eso viene de Dios y lo aceptamos que viene de Dios y lo seguimos manteniendo como algo que es de Dios y siempre será de Dios y solamente somos administradores de ello, la cosa va a cambiar en nuestras vidas, ¿no? Uno de los grandes problemas de los seres humanos es eso, ¿no? Creer que las cosas son nuestras, ¿no? Que las cosas materiales son nuestras, las más visibles, ¿no? Las cosas materiales. Después, creer, por ejemplo, que nuestros padres son nuestros, porque son nuestros, ¿no? Los padres que tenemos son los padres que Dios nos ha dado, ¿no? Por lo tanto, le pertenecen a Dios. Si reconocemos, ¿no? Los talentos que tenemos, la inteligencia que tenemos, todas las características que tenemos, Dios nos ha hecho con esa característica, con ese carácter, y a Él le pertenece. Cuando entendemos eso y descansamos en eso y tenemos comunión con Él, la cosa es distinta. Pero en cambio, si yo creo que lo que tengo y eso me genera riquezas, entonces yo voy a confiar en lo que tengo, es decir, en mis talentos, inteligencias, habilidades y cuantas cosas más. Yo voy a confiar en eso, más no voy a confiar en Dios. No le voy a dar las gracias a Dios como se leía hace un momento, ¿no? Que una de las cosas que tiene que hacer el cristiano es darle gracias a Dios. Por eso dice, ¿no? El que confía en sus riquezas caerá, ¿no? Es decir, hay que confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no nos podemos apoyar en nuestra propia prudencia, ¿no? Eso es lo que dice la Reina Valera, ¿no? En el Proverbio, en el capítulo 11, en el versículo 16 dice, la mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riqueza, ¿no? A veces hay mujeres que tienen gracia y van a alcanzar honra, pero honra correcta, pero en cambio los poderosos pueden alcanzar riqueza, pero esa riqueza no es garantía de que lo pueda sostener, que nos pueda sostener en los momentos más difíciles de la vida, ¿no? El dinero, las propiedades, las cosas que tenemos, los talentos, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que tengamos, si no está dedicada a Dios, si no ha sido dedicada a Dios, si no ha sido entregada a Dios, si no ha sido consagrada a Dios, tarde o temprano, esa misma nos va a destruir. O sencillamente a la hora que realmente necesitamos para preservar nuestra vida, no nos va a ayudar. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Que la comunión con Dios no es correcta, ¿no? Si nosotros miramos, lo más importante es nuestra relación vertical que tenemos con Dios. Nosotros, si somos cristianos, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y esa es una relación con el Dios que debe dirigir nuestras vidas. Y si esa vida con Dios no es correcta, nuestra relación horizontal, tarde o temprano, va a fracasar, ¿me entiendes? Porque si no está bien con Dios, definitivamente vamos nosotros a confiar en nosotros o en las personas, y esas personas a veces nos pueden fallar, o podemos nosotros también fallar a esas personas. Entonces, esa persona que no tiene temor a Dios, que no ama a Dios sobre todas las cosas, va a tener
sus principios morales van a ser tergiversados, van a ser muy flojos o sencillamente, fácilmente van a ser rápidamente movidos, ¿no? Como pasa con muchos adolescentes y jóvenes el día de hoy, ¿no? Que fácilmente pueden tener, por ejemplo, no riqueza, pero pueden tener una belleza, ¿no? Pueden tener características, puede ser inteligente, puede ser sabia, puede tener una belleza física fuera de lo común, ¿no? Y cualquier hombre la puede mirar y realmente la puede desear, pero eso, si no tiene comunión con Dios, tarde o temprano va a terminar haciendo cosas que no debe de hacer, ¿no? Como por ejemplo, comenzar una relación con personas incorrectas, como el día de hoy hay, ¿no? Usted ve en las noticias que salen en las redes sociales, principalmente, hay muchos influencers que se le llaman, ¿no? Y muchos de esos influencers, por ejemplo, consiguen espacio a través de cosas muy negativas, ¿no? Como dije, en estos días una de las cosas que ha pasado, una influencer de una mujer casada con 2 hijos, era en México, tenía mucha influencia en un sector y pasaba cosas, y parece que al final pasó videos que no debía de pasar, la mataron a ella, ¿no? Y después fueron a buscar a su esposo y mataron a su esposo y a sus 2 hijos, ¿no? Como diciendo, con nosotros no se metan, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ella se metió en un área que nunca debió haberse metido, porque tener más personas, más seguidores. Cuanto más seguidores tienes, más dinero vas a ganar. Entonces, esa es la forma el día de hoy, ¿no? De nada vale tu belleza, tu habilidad, tu inteligencia que tú tengas para llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Como pasa también con los artistas coreanos, ¿no? Que en su gran mayoría no llegan a los 30 años de edad. Muchos de ellos se terminan suicidando, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a tener una influencia, pero al final ellos se dejan dirigir por los fanáticos, por los fans, y hay gente que es acosadora, ¿no? Que está permanentemente acosando a esas personas y logran afectar su mente y termina como muriendo, ¿no? Por eso dice, ¿no? La palabra dice, el que confía en sus riquezas caerá. Es decir, ¿quién te da todos esos talentos? ¿Quién te da todo eso? Es Dios. Nosotros solamente somos administradores, ¿me entiende? De las cosas que Dios nos da. Por eso que si nosotros, ya en base a lo que hemos estudiado de Proverbios, hay 2 tipos de personas en el Proverbio, ¿no? ¿Cuáles? Los sabios, que se someten a Dios y comienzan a entender los caminos de Dios. Al conocer a Dios tienen temor de Dios, y al tener temor de Dios son sabios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En cambio, el necio desprecia el conocimiento de Dios, no quiere saber nada con Dios, por lo tanto es necio. Entonces hay 2 personas, ¿no? Los sabios y los necios. Tú decides en qué camino estás, ¿no? Tú decides si realmente quieres ser sabio, tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador o pecadora, y tienes que entregarle tu vida a Dios, y que todas las cosas que Dios te ha dado han sido mal administradas, no han sido correctamente administradas, porque tu relación vertical con Dios no es correcta. Por lo tanto, tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida al Señor, ¿no? Para eso Cristo murió, para salvarnos del pecado, para liberarnos del pecado, para liberarnos del egocentrismo, porque eso fue lo que le dijo Satanás a Eva, ¿no? Si tú me haces caso, vas a ser como Dios. Eso le dijo, tú serás como Dios. Y Eva le creyó, y después también Adán le creyó, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Creer nosotros que podemos tomar nuestras decisiones propias, que podemos decidir sobre nuestro futuro, podemos hacer lo que se nos da la gana, pero entonces estamos actuando como dioses nosotros, ¿no? Entonces, de ahí después vemos las consecuencias. En cambio, cuando tú te arrepientes de tu pecado, una de las cosas que Dios va a hacer es precisamente hacernos entender que Él es Dios. Y que a Él le debes todo, que tú sencillamente eres una persona creada por Dios, ¿no? Creada por Dios, procreada a través de la procreación a través de tus padres, con un propósito establecido por Dios. Pero para que ese propósito establecido por Dios sea real en tu vida, tienes que tener, ¿qué cosa? Comunión con Dios.
Pero para tener comunión con Dios y depender de Dios y entender la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, nos tenemos que arrepentir. ¿Para qué? Para poder formar cimientos sólidos. Porque al tener una relación con Dios correcta, vamos a tener todas las cosas que hagamos van a ser correctas. Y vamos a confiar en ¿quién? En Dios. Vamos a confiar en su palabra. Vamos a confiar en lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Le vamos a pedir a Dios por medio de ese Espíritu Santo que nos haga entender por qué razón Él permanentemente está diciendo no seas necio, no seas necio, no seas necio, ¿no? Sé sabio, sé sabio. Entonces vamos a aprender a ser sabios, ¿no es cierto? Dios nos va a enseñar a ser sabios. ¿Cómo? En la medida que vamos conociendo a Dios. Cuanto más conozcamos a Dios y va a producir nosotros temor a Dios. Y al tener temor de Dios, vamos a ser sabios. Por lo tanto, nuestra confianza va a estar en Dios. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Decía, ¿quién? Decía Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, el profeta, ¿no?, hablando del problema del corazón, dice, más engañoso que todas las cosas es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Es decir, pareciera que no, pero este texto es muy importante para lo que se va a hablar después, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender esa gran verdad, que todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, todas las características buenas que tenemos y que nos ayudan, son de Dios. Si no la has reconocido hasta el día de hoy, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, entrégale tu vida a Dios. Aún en lo físico, aún en lo intelectual, en lo emocional, en cualquier área de tu vida. Todo lo que tú eres, las características que tú tienes, que vienen que han sido dadas por Dios, si la estás usando para la gloria de Dios es porque te has arrepentido y dependes de Dios. Pero si no te has arrepentido de tus pecados y tú mismo eres un instrumento de pecado, entonces, ¿qué vas a hacer? En cualquier momento vas a caer, va a haber una destrucción en tu vida, va a haber un fracaso total, ¿me entiendes? Puede ser que de un momento todos los proyectos que tú tenías se cayeron todito, absolutamente. O puede ser que un día, de un momento a otro, estés en la unidad de cuidados intensivos o sencillamente un día ya no estás acá en esta tierra, ¿no? Ya no estás, se acabó todo. Todo lo que tenías no sirve para nada, ¿me entiendes? Entonces, en cambio, si tú estás con Dios, Dios te va a dar la vida que tienes que tener. Y si te toca partir, vas a partir a la presencia de Dios, porque Dios es el que decide sobre nuestra vida. Por eso que tenemos que confiar absolutamente en Dios. Nuestra confianza total debe ser en Dios, ¿no? Por eso dice el famoso versículo 3.5, dice, ¿qué dice? A ver, si alguien me lo lee, o lo leen todos juntos mejor. Todos juntos lo vamos a leer a la voz de tres. A ver, todo lo que tiene en Biblia, ¿no? 1, 2, 3. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Dile al que está a tu lado, dile el texto. Lee al que está a tu lado y dile. Ahí Misael le dice a César, ¿no? Mano, si no confiamos en el Señor de todo nuestro corazón, ya. Pues lo dice, ¿no? El que confía en sus riquezas caerá. Pero, dice, pero los justos prosperarán como la hoja verde. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? A veces hay personas que se llaman justos, ¿no? No es mi sobrino justo, no es mi tío justo, no es mi hermano justo. No. Justo es un hombre recto. Es una persona correcta. Se designa a una persona o acción que se ajusta a los principios morales, judiciales y del pacto del Señor, es decir, lo que está basado en la palabra de Dios. Son personas que viven conforme a los principios de la palabra de Dios. Ahora, el único que te puede hacer vivir conforme a los principios de la palabra de Dios es Dios. Pero para que Dios te haga vivir conforme a esos principios, necesitamos nuevamente decir lo que le he dicho. Entregar nuestra vida al Señor para tener una relación vertical correcta con Él.
tener comunión con Él. No hay otra forma, ¿me entiende? No hay otra salida, hagas lo que hagas. Tarde o temprano vas a fracasar, si no, toda tu vida está fundamentada en Dios. Por eso que el Señor, en su famoso Sermón del Monte, cuando termina el Sermón del Monte, Él dice, al hombre que oye y le hace, le compararé a un hombre sabio, a un hombre prudente, a un hombre justo que edificó su casa sobre la roca. Y en Lucas dice que cavó en la roca y ahí puso su fundamento. Su fundamento está en la roca, que es Cristo, amén. Esto es importante, amado hermano. Justo, entonces, se designa una persona que habla de una posición correcta ante Dios y de una conducta correcta hacia los hombres. Es decir, una persona justa tiene una posición correcta con Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo declaró justo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque confió en Dios. ¿Me entiende? Abraham llegó un momento en que ya él veía las cosas de tal manera que ya lo único que le quedó fue confiar en Dios, y confió en Dios. También Noé confió en Dios y Dios lo declaró justo, aunque no lo dice textualmente, pero Noé fue del agrado de Dios porque él tenía comunión con Dios, porque era justo, ¿me entiende? No por sus propios méritos, sino que él confiaba en Dios y lo demuestra cuando él construye el arca. Fue una total confianza en Dios, hermano, total confianza en Dios. Casi 100 años se demoró en construir el arca, pero en todo momento él confió en Dios, tuvo una confianza total en Dios. Entonces su relación con Dios, su posición era correcta ante Dios y tenía una conducta correcta hacia las personas. Entonces, uniendo integridad interior con la justicia interior. Es decir, él era justo porque confiaba en Dios. No porque él hacía las cosas perfectas por sí mismo. No. Él confió en Dios y todo lo que Dios le decía lo hacía. No hay detalles, pero muy probablemente le decía, Señor, ya tú me has dicho que hagas el arca. Ya de tal manera, ¿cómo lo hago? A ver, Señor, ahora dime, ¿cómo hago que esto sea redondo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿No habrá hecho un ensayo? ¿No habrá hecho una réplica, una maqueta de una arquita chiquita? ¿No? Y lo habrá puesto ahí. No sabemos cómo, pero él, cada cosa que él hacía, le consultaba a Dios y confiaba en Dios. Cuando llovió y le dijo, cierra la puerta, él la cerró. ¿Me entiende? Y la gente tocaba para que no, y llovió, y a los días la barca se comenzó a mover. Casi un año estuvo Noé prácticamente en las aguas, ¿me entiende? Y en ningún momento desconfió de Dios. Y lo primero que hizo cuando salió del arca, ¿qué fue? Levantar un altar a Jehová y adorar a Dios. ¿Confiamos en Dios? Por eso dice, ¿no? Por eso dice, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El individuo justo, ¿qué cualidades tiene? Tiene fe. ¿No? ¿Qué tiene? Tiene integridad tiene fe como Habacuc, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. La integridad no era un hombre íntegro, ¿no? Dice cuando Satanás pregunta por con Job, le dice, no hay hombre íntegro como Job. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Te imaginas que Dios dice de Job? No hay hombre íntegro como él. El hombre justo es generoso. El hombre justo es veraz. El hombre justo es valiente. Es una de las partes más difíciles, ¿no? A veces ser valiente, decirle no, amigo. Decirle no a tu novio, a tu novia. No, eso no lo vamos a hacer. No, eso no es así. ¿Me entiendes? ¿Ah? Decirle no. Y si tú sigues en eso, hasta aquí nomás. ¿Me entiendes? No es fácil, mira, como dice en el primer capítulo, ¿no? Vayamos allá, mire, hagamos, robamos, hacemos esto y después repartimos el botón. ¿No? ¿Cómo comienza el proverbio? De esa manera, ¿no? Bien interesante cómo comienza el proverbio, la maldad, ¿no? Pues dice, no, ¿tú eres mi amigo? ¿Cómo me estás diciendo que vamos a hacer eso? No, tú no eres mi amigo. Valiente para decirle, tú no eres mi amigo. ¿Me entiendes?
Eres valiente para decirle a tus hermanos en la fe, entre comillas, que están haciendo lo malo, que tú sabes que están haciendo lo malo, y vas cara a cara y le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres cristiano o eres un falso, eres un hipócrita? ¿No? Si eso es así, valiente. ¿Me entiende? El justo es valiente. Jesús fue valiente, hermano, llegó a la cruz. Pablo también. Por poco me persuades, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era valiente. Él no tuvo miedo delante de un rey, le predicó la palabra de Dios. Entonces dice, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Hay algo que a mí me fascina, es en el Deuteronomio 32. Es bien interesante esto, ¿no? Es fascinante cómo la sabiduría, con el tiempo, Dios se la dio a Salomón, no, perdón, a Moisés. 32:1. Prestad atención, oh cielo, y dejadme hablar, dice. Escuche la tierra y las palabras de mi boca. Le está hablando al cielo, a los ángeles, a los que están, y en la tierra a todos los que están. Caiga como la lluvia mi enseñanza. Caiga como la lluvia mi enseñanza. ¿Te imaginas si no hubiera lluvia? ¿Qué sería del mundo? ¿Cuánto más? Si gracias a la lluvia la tierra comienza a mojarse y a prepararse para la siembra. ¿Me entiende? Es decir, aún así tú tengas tu corazón duro, aún así tú seas incrédulo o incrédula, cada vez que tú vienes aquí, la palabra llega como una lluvia. Aunque tú no lo creas, esa palabra está llegando a ti. ¿Cuánto más en aquellos que son cristianos? ¿Me entiende? Dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso. Aquellos que conocen el campo, cuando tú vas en la mañanita, por ejemplo, te levantas 5 de la mañana, de 5 a 6, y hay un rocío que cae en todos los lugares. Y si tú estás con tu pantalón y no te das cuenta y comienzas a caminar, caminas unos 200 metros, tu pantalón está totalmente mojado. Mira, ha llovido, ya se sembró y ha llovido, pero el rocío es trascendental. El rocío tiene que ver siempre, casi todos los días. Todos los días, para que siga ese proceso de que las plantas den su fruto. ¿Cuántos más nosotros dice y destile como el rocío mi discurso? Es decir, ya sabes la palabra, entonces viene el rocío de la mañana, como llovizna sobre el verde prado. Y hay momentos que llueve. Porque Dios sabe por qué tiene que llover en un momento, Dios sabe cuándo tiene que haber rocío y Dios sabe cuándo tiene que haber una llovizna, no lluvia, llovizna. Y al final dice, como aguacero sobre la hierba. Cuando ya va a terminar el proceso de la cosecha, antes de la cosecha, viene la lluvia tardía, en verano a veces, ¿no? Faltando un mes o semanas para que se coseche, viene una lluvia. Increíble, hermano. Todo eso tiene que darse. Es decir, y nosotros permanentemente, cuando recibimos la palabra de Dios tiene este poder. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que entendamos su palabra y en este caso, para que podamos prosperar. Porque ¿cuál es el objetivo de la lluvia? Que haya comida para nosotros, ¿sí o no? O para los animales. Si vas al Salmo 104, ahí describe para qué sirve
¿no? Todo el proceso que Dios hace con la creación, con los animales, con el ser humano, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Cuántos han comido el día de hoy? A ver, si han comido carne de res, esa res ha tenido que alimentarse de pastos, ¿no? Si han comido pollo, ese pollo se ha tenido que alimentar de maíz, ¿me entiendes? No hay cosa que tú no hayas comido. Si has comido arroz con pollo, el arroz también ha tenido. Es decir, todo lo necesita la lluvia, de una u otra manera. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de su palabra? ¿Para qué? Para prosperar, porque dice, ¿no? Pero los justos prosperarán como la hoja verde. Es decir, llegarás a lo que Dios ha planificado que tú seas en esta tierra. Pero lo más importante es que Dios quiere que tú seas alguien que lo ame a Él con todo su corazón, que lo adores, que lo glorifiques, que engrandezca su nombre. Con lo que tú vives y haces, Dios sea conocido a través de ti lo que Él es. La gente puede identificar a Dios en ti por tus hechos, por lo que tú haces, por las obras que haces. ¿Eres íntegro? ¿Eres justo? ¿Eres veraz? ¿Tienes fe? ¿Tienes confianza en Dios? ¿Descansas en todo eso? Entonces la gente va a ver. Eres una persona próspera, que todo lo que Dios te dice que hagas lo haces conforme al plan de Dios. Por lo tanto vas a prosperar. Tú nunca vas a ver a un agricultor diciendo, ¡ay, qué aburrido! No, ya voy a sacar la cosecha, va a sacar arroz y ya voy a sacar, no estoy aburrido, ya me voy a descansar y sacar de tiempo. No, él tiene que esperar, hermano. Él tiene que esperar el momento en que el grano de arroz está listo para cosecharlo, ¿me entiende? Después dice, en el versículo 28, miren cómo va hablando, ¿no? El 28 y el 30 dice, el que turba su casa heredará vientos, el necio será siervo del sabio de corazón, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Estos dos versículos están unidos. El que turba su corazón, dice el que turba, su casa, ¿Qué es turbar? ¿No? Es la persona que comienza a hacer cosas que no son correctas en su casa, en sus proyectos, ¿no? Por lo tanto, podría decir, el que arruina, en lugar de decir turba, el que arruina su casa va a heredar viento. Es decir, ¿qué proyecto tienes tú? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es lo que Dios ha puesto en tu corazón para que tú seas? Pero si tú eres necio, todos tus planes se van a caer. De nada vale que tus padres se puedan sacrificar, porque hay padres realmente, lamentablemente hay padres así, ¿no? Que no tienen dinero para mandar a sus hijos a una universidad particular, pero ellos lo mandan y se van a endeudar para mandar a su hijo a una universidad particular. Sacando, ellos saben bien que está fuera de presupuesto, pero igual lo van a hacer. Y tus padres están invirtiendo en ti. Y tú sabes todo el esfuerzo que ellos están haciendo. Si antes tu papá trabajaba 8 horas, lo vas a trabajar 16 horas. ¿Por qué? Porque él quiere que tú seas profesional. No tiene la característica para ser profesional, pero él cree que tú lo puedes hacer. Porque siempre has sido vago, nunca te has esforzado. Salvo que vayas a la universidad de César Acuña, ahí sí la cosa pasa, ¿no? Pero después en una universidad normal, una universidad que por lo menos tiene un prestigio, lo va a cuidar, ¿no es cierto? No va a sacar profesionales. Pero si tú fueras sincero y le dirías, papá, mamá, no inviertan en mí, yo no estoy preparado para lo que usted quiere. Pero si tú no eres sincero, no eres íntegro, no eres justo delante de Dios y con tus padres, tú vas a aceptar que tus padres inviertan. ¿Y sabe qué va a pasar?
vas a heredar vientos, tú y tu familia. Porque muchas veces hay padres que se endeudan y ponen como aval la casa. Y un día no pueden pagar la deuda y un día te quitan hasta la casa. ¿No? Te quitan hasta la casa. ¿No? Entonces, estoy dando un ejemplo, que lo hay por si acaso, no estoy sacando un ejemplo fuera de contexto. Entonces, ¿qué es una persona que arruina? Una persona que daña a otros con quien tiene una relación, ¿no? Es decir, en Proverbios 11 y 17 dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Si tú sabes que tú no estás preparado para estas cosas, no lo hagas. Eres un hombre cruel. Vas a arruinar tu casa, vas a arruinar tu familia, ¿me entiendes? Entonces, cuando dice casa, también designa tanto su solidaridad con su casa como por su propiedad personal, incluyendo todo lo que involucra, ¿no? A veces también esto se puede aplicar a amistades que tenemos, ¿me entiendes? Amistades que tenemos, amigos que son amigos o hermanos en la fe que confían en nosotros y que nosotros comenzamos a hacer cosas incorrectas delante de ellos o contra ellos. ¿Qué estamos haciendo? Arruinando esa amistad, arruinando esa confianza, ¿me entiende? El que turba su casa heredará viento. Pero, ¿saben una cosa? Que aquí es increíble, ¿no? Lo que el Señor habla a través de esta porción del proverbista. Como que Dios quiere salvar esa vida, dice. Y el necio será siervo del sabio de corazón. Diciendo, si tú eres necio, tú un día entregaste tu vida a Cristo y lo hiciste verdaderamente y te convertiste a Cristo. Pero en esas cosas actuaste como el hijo pródigo. Y comenzaste a hacer cosas que arruinaron tus proyectos, los proyectos tuyos de ti, no de Dios, tuyos, en los cuales tus padres invirtieron o ellos también son parte de ese proyecto. Y al final la casa se arruinó. Hay momentos que a veces pasa que hasta los padres se divorcian por esta cuestión. Pero dice, el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Qué está diciendo? Que Dios en su misericordia puede rescatar a esas personas. ¿Me entiendes? Dice, el necio será siervo del sabio de corazón. Ya será esclavo, pero de alguien que es sabio, de alguien que teme a Dios, de alguien que Dios de una otra manera te va a hacer volver a Él, a Dios, ¿me entiendes? Es increíble, mira lo que dice acá el proverbista. Que hay personas que destruyen su casa por las cosas que hacen, destruyen sus relaciones familiares, o la herencia que sus padres les dejaron, lo arruinaron todo. O a veces eran profesionales brillantes y por comportamiento inapropiado en el trabajo lo despidieron. Y cuando va a buscar trabajo no consigue porque cada vez que sale dice despedido de tal empresa por conducta inapropiada. Tiene todo, es un genio, tiene todo. Puede tener hasta maestría, doctorado, ¿me entiende? Pero tuvo una conducta inapropiada. Pero este joven, antes de eso, se convirtió. Dios lo convirtió en su hijo. Pero en esa necedad se volvió necio. Y Dios, en su misericordia, lo va a hacer caer. ¿En dónde? En la casa de un sabio, que tiene el corazón sabio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de rescatarlo, de salvarlo, de convertirlo, ¿me entiende? Eso es lo que dice. El necio será siervo del sabio de corazón. Cada cosa que le va a mandar esta persona, que va a ser su jefe, su patrón, quien sea, va a tener un propósito sabio. Cualquier cosa que le va a mandar
como este hombre es sabio y teme a Dios y ama a Dios, el objetivo que Dios ha puesto, ¿qué cosa es? Para que ese joven se vuelva al Señor como el hijo pródigo, arrepentido un día y le pida perdón a Dios. Increíble, ¿no? Cuando uno mira esto, el 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Es decir, ¿cuál es el objetivo del justo? Para que haya un árbol, tiene que haber una semilla, ¿sí o no? No hay árbol que no nazca si no tiene una semilla. Está diciendo que el justo, cuando vive la vida como Dios lo determina, su vida va a ser tan impactante en muchas personas, vamos a poner que eres alguien que ama a Dios, es un amante de Dios. Su vida gira en torno a Dios, es un adorador de Dios. Todo lo que hace, pone siempre a Dios en primer lugar. Puede ser un empresario y de gran nivel, ¿me entiende? Puede ser un multimillonario, pero él dice, todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Todo. Y por todos lados, todos sus trabajadores lo conocen como alguien que teme a Dios y que ama a Dios. No hay nadie que diga lo contrario. O puede ser un hombre sencillo, de lo más sencillo. Puede ser un como le decimos nosotros, watchman, le decimos, ¿no? Que está en la puerta de una empresa. Pero es un hijo de Dios, que teme a Dios, que ama a Dios, que tiene temor de Dios, que todo lo que hace, todos los trabajadores de esa empresa, comenzando del CEO hasta el más, todos lo reconocen como un hombre de Dios. Todos. Su vida, su paciencia, su fe, su amor, su misericordia, su bondad, todo lo que él hace. A cualquiera le pide algo y lo hace con amor, con alegría, con entrega. Es un servidor, es un hombre que ama a Dios con sus hechos. Entonces, ¿qué está sembrando? Pero él siempre habla de Dios. De una u otra manera muestra la vida de Cristo en él. ¿Qué está haciendo? Está sembrando la palabra de Dios, que es, como dice en la parábola del sembrador, ¿no? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Y esas personas, de una u otra manera, algunos de ellos son impactados por ese mensaje de la palabra de Dios. Y tarde o temprano, esas personas se convierten en hijos de Dios y al convertirse, se convierten también en un árbol de vida. ¿Cómo lo ves? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, ¿quién es un árbol de vida? Una persona convertida, transformada por Dios, que da los frutos de Dios. Amor, misericordia, bondad, paciencia, humildad, descansa en la gracia de Dios, tiene el poder de Dios, servicio, es decir, entrega, sacrificio, lealtad, fe, valentía, todo lo que es un hombre justo en Cristo Jesús tiene, porque imita a Cristo y la vida de Cristo está en él. Entonces, él es un árbol de vida. Todo árbol da fruto. Y los frutos que da, esa semilla que da, es la palabra de Dios. Los frutos que da, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. ¿Me entiendes? Da cuenta que un cristiano es un árbol. Las características que tiene son frutos que él tiene. Los frutos no son de él. El Señor produce en él esos frutos. Y de esos frutos la gente se beneficia. Y hay algunos que entienden que el que ha cambiado y transformado a ese hombre es el Señor, nuestro Dios, por medio de su palabra, su espíritu y todo lo demás, y come la palabra de Dios, que es el fruto, y se convierte. Y esa persona, como ha tenido este modelo, es el testimonio de esa persona, ¿me entiende? Esa persona también con el tiempo se convierte como ese, vamos a ver, multimillonario o ese guachimán que es cristiano. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, el que gana almas, y el que gana almas es sabio. El original
es el que mata, el que quita vidas, perdón. El original significa el que quita vidas del diablo. Acá lo han puesto el que gana almas, pero en realidad el original es el que quita vidas al diablo. Es sabio, ¿no? Increíble, ¿no? Cuando uno va al original dice el que quita vidas al diablo. Es sabio. Es decir, que está diciendo toda persona rescatada, toda persona salvada por el Señor ha sido arrancada del enemigo de las almas. Es sabio. ¿Quieres ser sabio? Gana almas. Quítale, tú no tienes, pero Dios a través de ti va a quitarle las vidas. A esas vidas que están en el poder de Satanás van a ser arrebatadas, como tú y yo un día tuvimos en el poder de Satanás y ahora el Señor nos ha libertado. Y termina. Esto es más fuerte todavía. Si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Aquí no está hablando de recompensa positiva. Aquí está hablando que si tú, como cristiano, como hijo de Dios, haces cosas incorrectas, vas a ser recompensado, es decir, vas a tener tu castigo. Por ejemplo, Moisés. Dice la palabra en número 12 que no había hombre más humilde que Moisés. Pero un día, de las tantas veces que el pueblo le quitaba la paciencia a Moisés, pero iba al Señor y oraba al Señor y Dios no hacía que reaccionara negativamente, ya iba a entrar a la tierra prometida, era la segunda generación que ya iba a entrar a la tierra prometida y se rebelaron contra Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, vamos al 20:12, número 20:12. La primera vez el Señor le dijo, háblale a la roca, golpea la roca y va a salir agua. Pero acá le va a decir algo totalmente distinto, ¿no? 20:12. Sí. Dice, y el Señor dijo a Moisés, y Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿No? El 9 dice, toma Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y le dijo, oíd, rebelde, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. ¿Ya? En el 27:14, nuevamente el pueblo, ya no es la primera generación de una, sino la segunda, dice, ¿por qué cuando os rebelaste contra mi mandamiento en el desierto de Sin durante la contienda de la congregación debiste santificarme las aguas ante sus ojos? Estas son las aguas de Meriba en Cades Berneos en el desierto. Entonces Moisés habló al Señor, ponga el Señor Dios espíritu de toda carne sobre la congregación. Entonces, aquí vamos a encontrar un proceso en el cual Moisés va a ser retado por Dios para que él le hable a la piedra y de la piedra salga agua. Pero Moisés agarra y se rebela contra Dios y golpea la roca y sale agua. ¿Pero qué le dice Dios? Lo castiga, ¿no? No vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. Y no entró. ¿No? Entonces, así hay varios casos que encontramos en la palabra de Dios, de hombres de Dios, que hicieron cosas incorrectas, que pecaron contra Dios, el mismo David. Entonces, aquí está hablando de que si nosotros, aún yo como pastor, ¿no? Yo cometiera pecados contra Dios, Dios me va a castigar en esta tierra, ¿me entiende? Me va a castigar y Él va a procesar mi pecado ¿no? Y confiamos que Dios al final me llevará a su presencia. Pero el castigo es aquí, en esta tierra. La disciplina Él hace acá, a los hijos, a sus hijos, ¿me entiende?
¿Para qué? Para que estén preparados para irse. Pero cuando dice cuánto más el impío del pecador, está diciendo que no necesariamente en esta tierra va a castigar a los impíos. Pero sí está claro que ellos, el impío, el pecador, muere sin Dios, muere sin Cristo y en la eternidad será castigado por siempre. En cambio, muchos cristianos a veces han cometido pecados que no son correctos delante de Dios, pero Dios los procesa, ¿me entiende? Acá en esta tierra. ¿Para qué? Para que se arrepientan, porque la disciplina tiene un propósito. La disciplina tiene ¿qué cosa como objetivo? Restaurar al pecador, al que ha pecado contra Dios, perdón, para que se arrepienta de su pecado y esté preparado para irse con el Señor. Pero en cambio hay casos de impíos que hacen cosas muy malas y no son castigados en esta tierra. Por eso dice, ¿cuánto más el impío y el pecador? Está diciendo que en la eternidad Dios lo mandará al lago de fuego. Su castigo ya no hay solución para ese castigo. ¿Qué cosa quiere? Entonces, es importante lo que se ha hablado se ha enseñado en esta tarde, ¿no? De que nosotros, amado hermano, estamos llamados a ser árbol de vida, a vivir como justos, no como necios, ¿me entiende? Porque si no, todo proyecto que tú hagas sin Dios, o el proyecto que el mismo Dios de repente te dio, como se lo dio a Salomón, el proyecto de Dios con Salomón, por ejemplo, fue el hombre más sabio, y escribió los proverbios. Y después lo vemos a Salomón pecando contra Dios. Pero después encontramos el libro de Eclesiastés que nos habla de cómo Salomón fue restaurado, de la causa de por qué pecó Salomón y que él quiso encontrar en el mundo en las cosas creadas lo que Dios le daba, hasta que se dio cuenta que él era un pecador y se arrepintió y Dios lo perdonó. El mismo David, ¿me entiende? También pecó contra Dios. Ahí están varios escritos, y hay salmos con respecto al arrepentimiento de David. Y se arrepintió y después Dios lo restauró. ¿Me entiende? Entonces, nosotros no vamos, ustedes, la recomendación de parte de nuestro Dios es que no hagan eso, ¿no? Pero debemos de ser árbol de vida, ¿no? Y que nuestros proyectos que vienen de parte de Dios no se caigan, no se arruinen, no se destruyan por causa de nuestra necedad, por causa de hacer las cosas incorrectamente. Para que todos los proyectos que Dios nos da se mantengan, tenemos que vivir en la justicia de Dios. Es decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, en otras palabras, que el Señor nos convierta en sus hijos y nos declare justos en Cristo Jesús. Y no seamos necios, ¿me entiende? Es importante entender esto, amado hermano, que cuando tú y yo somos hombres y mujeres que influenciamos para bien, las personas que están a nuestro lado van a ser cambiadas y transformadas por Dios. Nuestra familia misma puede ser cambiada y transformada por Dios. No vamos a ser para ruina, sino para edificar una casa para Dios. Personas convertidas, transformadas por Dios. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo. Y te pido, Señor, que nos hagas entender esta verdad. Que como decía aquí el proverbista, Señor amado, o Pedro decía, si el justo con dificultad se salva, cuánto más el impío, Señor, el juicio que vendrá sobre él. Pero también tú nos dices, Señor amado, que somos árbol de vida. El justo es árbol de vida. Y el justo, Señor, está llamado como sabio a ganar almas. Es decir, a que las almas que están en las garras del enemigo, por el poder tuyo, por el poder del Evangelio, sean rescatadas, sean salvadas, sean convertidas. Pero en todo momento tenemos que ser árbol de vida, Señor, que da la vida de Cristo, porque la vida es tuya. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Cuando estamos en Cristo Jesús, los frutos que tenemos son los frutos, la vida de Cristo en nosotros, de hombres y mujeres arrepentidos, transformados por ti, y que cada día imitamos más a ti, Señor, porque tu Espíritu Santo, al ir formando, al hacernos entender tu palabra, va formando a Cristo en nuestros corazones. Vamos siendo formados a la semejanza de Cristo, a la imagen de Cristo, Señor amado, para ser imitadores de Cristo, para ser seguidores de Cristo y verdaderos y auténticos cristianos. Te alabamos y te adoramos por ello, Señor. Gracias, Padre Celestial. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.